Hola a todos, les habla Rey. Desde el accidente más mortal en la historia de los espectáculos aéreos hasta una reliquia de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en Florida, además de un horrible accidente de helicóptero en 1977, aquí hay 10 ejemplos de cuando los espectáculos aéreos salen mal. Número 10. Un avión del Escuadrón de Los Ángeles Azules se estrella. Un sábado por la tarde en 2007, un avión del Escuadrón de Los Ángeles Azules se estrelló contra un vecindario en medio de un espectáculo aéreo. El espectáculo aéreo tuvo lugar en Carolina del Sur y más de 100,000 personas estaban mirando. Los Ángeles Azules fueron la principal atracción. El accidente fue tan grave que el piloto murió inmediatamente después del impacto. Un año después del desastre, se supo que el piloto provocó que el avión se estrellara, porque no había tensado adecuadamente sus músculos abdominales para contrarrestar el impacto de la fuerza gravitacional durante un giro excepcionalmente rápido, lo que lo desorientó. Esto es según un reportaje de NBC News. El piloto se llamaba Kevin Davis y volaba un FA-18 Hornet en su primera temporada con el equipo de demostración aérea de élite de la Marina. No era un piloto nuevo, pero era su primera temporada con el equipo. El teniente Garrett Casper, portavoz de Los Ángeles Azules, dijo que los pilotos estaban haciendo una maniobra que involucraba a 6 aviones que se unían detrás de la multitud para formar algo llamado Triángulo Delta. Un avión no se reincorporó a la formación. Fue en el último giro de Kevin Davis cuando se dirigió a reunirse con las otras aeronaves haciendo un giro de alta gravedad súper agresivo, lo cual ocasionó experimentar 6 veces la fuerza de la gravedad normal, lo que resultó en la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. En otras palabras, Kevin Davis se sintió un poco abrumado y estrelló el avión contra casas vecinas. Al menos 8 personas resultaron heridas en el suelo, varias casas resultaron dañadas, pero nadie más que el piloto murió. Número 9. El peor desastre en la historia de un espectáculo aéreo. El 27 de julio de 2002, en la ciudad de Leópolis, ocurrió un accidente aéreo catastrófico. Se considera el peor y más mortífero desastre aéreo en la historia de los espectáculos aéreos. Al menos 543 personas resultaron heridas, 10 personas sufrieron discapacidad permanente y 77 perdieron la vida. Todo comenzó cuando unas 10,000 personas se reunieron para celebrar el 60º aniversario del 14º Cuerpo Aéreo de la Fuerza Aérea de Ucrania, pero la celebración se convirtió en horror cuando un Sukhoi Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania se estrelló en medio de una presentación de acrobacias aéreas. El avión inició una maniobra de balanceo a baja altura, pero el ala izquierda de la aeronave bajó demasiado y golpeó el suelo, lo que ocasionó que los pilotos fueran expulsados de la aeronave antes de que se estrellara contra el aeródromo. Pero el avión no solo se estrelló contra el suelo, sino que se deslizó como una roca plana sobre la superficie de un estanque. El avión chocó contra un avión parado, rebotó en un avión de transporte y luego dio una voltereta directamente hacia la multitud de espectadores. Lo que siguió fue un espectáculo de terror absoluto. Todo el mundo gritaba, todo estaba en llamas, había sangre por todas partes y la gente corría para salvar sus vidas. Fue un completo desastre. Al final, los pilotos fueron acusados de falta de profesionalismo y negligencia, pero no admitieron ser culpables y en cambio dijeron que el espectáculo estaba mal organizado y que sus mapas de vuelo habían sido inexactos. Número 8. El accidente de Farnborough en 1952. El 6 de septiembre de 1952, un prototipo de caza a reacción se estrelló mientras intentaba realizar una maniobra aérea en Hampshire, Inglaterra. El prototipo tuvo una gran falla, lo que ocasionó que literalmente se desintegrara en el aire, causando que el piloto y el observador de pruebas de vuelo a bordo murieran. Los pilotos no solo murieron cuando su avión se destrozó, sino que los escombros de la nave cayeron sobre los espectadores, matando a 29 personas e hiriendo a otras 60. Fue horrible. El prototipo de caza a reacción era un DH-110 y la razón del accidente resultó ser una completa falla estructural debido a un defecto de diseño. Parece bastante arriesgado poner un prototipo de avión de combate en un espectáculo aéreo, especialmente uno que se descubrió que tenía un defecto de diseño en el ala. Después del accidente, todos los DH-110 tuvieron que ser colocados en tierra. La falla de diseño finalmente fue reconocida y modificada, y el avión pasó a servir en la Marina Real Británica. Y todo lo que se necesitó para descubrir la falla fue una tormenta de fuego y muerte. Después del accidente, los espectáculos aéreos en el Reino Unido se reforzaron bastante con procedimientos de seguridad más estrictos. No hubo otro accidente hasta una exhibición aérea en 2015, cuando otro avión se estrelló y mató a 11 personas. Esto sucedió en el espectáculo aéreo de Shore
Shoreham, cuando una nave exmilitar se estrelló contra una carretera principal fuera del aeropuerto. Número 7. Helicóptero chocó con un biplano. Los aviones no son los únicos aparatos que causan desastres en los espectáculos aéreos. Si bien es cierto que entre el espectáculo aeronáutico de Farnborough en 1952 y el espectáculo aeronáutico de Shoreham de 2015 hubo fatalidades entre los espectadores, también hubo víctimas fatales en un accidente con helicóptero en 1977 que involucró un helicóptero que chocó con un biplano, matando a 5 personas a bordo. La diferencia aquí es que, afortunadamente, ningún espectador resultó herido. El accidente ocurrió cuando el helicóptero que transportaba turistas se estrelló con un biplano. Ni siquiera era un avión militar, era un biplano arcaico. El biplano chocó contra el helicóptero, se rompió en pedazos y cayó al suelo. Según el New York Times, el piloto y el pasajero del avión fueron hospitalizados, pero se recuperaron por completo. Aunque en el helicóptero 2 niños pequeños, un hombre, una mujer y el piloto murieron en el acto. Aún más trágico es que los padres de los 2 niños pequeños estaban en el suelo entre la multitud en el momento en que ocurrió la colisión. El helicóptero había estado llevando a los turistas a dar un paseo por el aeródromo al mismo tiempo que se desarrollaba el espectáculo aéreo de Biggin Hill. El viejo biplano no tenía radio equipada, por lo que no tenía idea de que el helicóptero ascendía directamente hacia su trayectoria de vuelo. Número 6. Accidente en una heladería. En 1972, en Sacramento, un avión se estrelló contra una heladería cerca del final del espectáculo que estaba sucediendo en el aeropuerto ejecutivo. El accidente mató a 22 personas. Se conoció como la tragedia de la heladería Farrell y ocurrió cuando el piloto de un avión F-86 Saberjet intentó despegar de la pista. Perdió el control del avión y pasó por encima de la pista, lo que provocó que el avión de combate antiguo cruzara Freeport Boulevard y cayera directamente en la concurrida heladería. En ese momento la heladería estaba repleta de clientes. Había cerca de 100 personas adentro en el momento del accidente, y como estamos hablando de una heladería, estaba literalmente llena de niños. De las 22 personas que murieron, 12 eran niños. Cuando la aeronave se deslizó fuera del aeropuerto, sus 2 tanques de combustible externos se rompieron, convirtiendo la aeronave en una bola de fuego. Luego golpeó un automóvil en movimiento, matando a 2 personas dentro de él. Siguió adelante y se estrelló contra la heladería a 241 km/h. Uno de los sobrevivientes del accidente, un niño que tenía solo 8 años en ese momento, perdió a 9 miembros de su familia en el accidente, incluidos ambos padres, 2 de sus abuelos, 2 hermanos, una hermana y un par de primos. Número 5. Accidente de carrera de Reno. En 2011, el desastre de carreras de aire más mortífero en la historia de los Estados Unidos se desarrolló en Reno, Nevada. James Leeward, de 74 años, volaba un Mustang P-51 de la Segunda Guerra Mundial, cuando de alguna manera se desvió del rumbo y cayó en picada hacia una multitud de espectadores. Nadie lo vio venir. El avión se zambulló entre la multitud, estalló en fragmentos y la metralla se dispersó entre la multitud, cortando miembros y perforando cráneos. Fue un baño de sangre con 12 muertos y 69 heridos. Durante la carrera, James Leeward había quedado en tercer lugar. Los corredores se acercaban a la línea de meta cuando el Mustang P-51 de James, apodado el Fantasma Galopante, se abalanzó, rodó, luego cayó en picada y chocó directamente frente a las tribunas a más de 644 km/h. Golpeó el suelo con tanta fuerza que ni siquiera hubo un incendio. El avión simplemente se desintegró. Nadie supo nunca por qué se estrelló el avión. El avión de guerra tenía un historial de carreras aéreas exitosas que se remontaban a 1946. Incluso en la investigación posterior, lo mejor que se le ocurrió a alguien fue que una sola contratuerca pudo haberse aflojado y provocado una grieta y un aleteo en la lengüeta de ajuste, lo que hizo que James Leeward perdiera el control de la nave. Número 4. Aterrizaje en el océano. En 2021, los bañistas que disfrutaban de un poco de diversión y sol obtuvieron mucho más de lo que esperaban cuando un avión TBM Avenger llegó a toda velocidad hacia ellos desde el cielo. El avión fue fabricado durante la Segunda Guerra Mundial como un bombardero y participaba en un desfile de aviones de guerra en Florida. El avión sufrió problemas mecánicos mientras volaba en el espectáculo aéreo de Cocoa Beach. Según el Orlando Weekly, el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la playa, que las personas que se relajaban junto a las olas definitivamente no esperaban. El avión descendió lo suficientemente lento como para que la gente se apartara de su camino. Sin embargo, hubo algunos bañistas excepcionalmente cerca de la trayectoria del avión que tuvieron que luchar para ponerse a salvo. Al final, el avión logró aterrizar sin atropellar a nadie.
Número 3. Acróbata en el ala del avión. Un avión se estrelló en un espectáculo aéreo en Ohio y estalló en llamas. El accidente involucró a un steerman de 450 caballos de fuerza y un acróbata, horrorizando a cientos de espectadores del espectáculo aéreo. La parte más horrible de este accidente es que había una acróbata realizando acrobacias en el ala del avión mientras volaba, y cuando se estrelló, la artista no tuvo absolutamente ninguna posibilidad. En realidad, el avión se puso boca abajo para que la artista pudiera sentarse en la parte inferior del ala, pero cuando el avión se inclinó en sentido contrario y golpeó el suelo, la acróbata fue la primera en morir. El avión golpeó el suelo y una de sus alas fue arrancada, estalló en llamas y todos los espectadores comenzaron a gritar. El accidente pudo haber ocurrido porque el avión no tenía suficiente velocidad en el aire y cayó. Lo último que hizo el piloto antes de morir fue alejar el avión de la multitud de espectadores, salvando cientos de vidas. La única buena noticia para la pobre mujer que había estado en el ala del avión es que probablemente murió instantáneamente y sin dolor, aunque ciertamente se asustó mucho en esos últimos segundos. Número 2. El desastre de Ramstein. El notorio desastre del espectáculo aéreo de Ramstein de 1988 ocurrió cuando 3 aviones de combate italianos chocaron en el aire en la base aérea de Ramstein en Alemania. Se estrellaron frente a miles de espectadores que gritaban y cayeron en picada sobre hordas de espectadores ansiosos, matando a 70 personas e hiriendo a 346. El accidente fue el resultado de algunas cosas diferentes, pero principalmente una falla en llevar a cabo correctamente una maniobra complicada conocida como corazón traspasado. La maniobra es cuando 2 grupos de aviones forman un corazón frente a la audiencia. Luego, un solo avión vuela directamente a través del corazón. Es casi como si la flecha de Cupido atravesara un corazón hecho de aviones. Pero esta maniobra no tenía nada de romántico. Como puedes imaginar, no hay margen de error al realizar un truco tan increíblemente complejo. Pero el avión destinado a ser la flecha que atravesaba el corazón llegó demasiado bajo y demasiado rápido, básicamente chocando contra los otros 2 aviones a 483 km por hora. El avión se desintegró, los otros aviones quedaron fuera de control y todo cayó en bolas de fuego y metralla sobre la multitud. Los 3 pilotos involucrados en el accidente murieron. Uno logró eyectarse, pero luego su paracaídas no funcionó y cayó al suelo como un paracaidista sin paracaídas. Metralla caliente y petróleo en llamas cayeron sobre cientos de espectadores. 31 personas murieron en el lugar, 36 murieron a causa de sus heridas en los días y semanas siguientes, y casi 500 personas necesitaron atención médica principalmente por quemaduras. Número 1. El desastre de Santa Ana. El desastre del espectáculo aéreo de Santa Ana fue uno de los primeros accidentes graves que ocurrieron en un espectáculo de aviación. En 1938, en el distrito de Santa Ana de Bogotá, en Colombia, un biplano de la Fuerza Aérea Colombiana realizó una acrobacia y luego se estrelló contra una tribuna y rodó hacia la multitud de espectadores. El avión se llamaba Curtiss Hawk II y estaba bastante avanzado para su época. Ten en cuenta que esto fue incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y los aviones eran relativamente nuevos en el mundo. Nadie esperaba que una máquina tan poderosa funcionara mal y se sumergiera en civiles inocentes. Más de 50 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. El piloto de la aeronave había estado tratando de volar entre la tribuna presidencial, desde donde miraba el presidente colombiano de la época y el sucesor, con la tribuna llena de diplomáticos, pero el piloto calculó mal la distancia entre las 2 gradas. El ala chocó contra la grada diplomática, el avión atravesó la multitud y estalló en llamas. De alguna manera la tribuna presidencial estuvo totalmente bien. Solo los civiles y algunos soldados resultaron gravemente heridos. Gracias por ver el video. Después de escuchar todas estas historias, ¿irías a un espectáculo aéreo? Déjame saberlo abajo en los comentarios y recuerda presionar el botón de suscribirte, activar las notificaciones y volver pronto para ver otro video increíble.